Para efectos de lo que pretendo plantear y a riesgo de parecer políticamente incorrecto en el medio de los pedagogos, abordaré esta cátedra doctoral en epistemología de la pedagogía desde una perspectiva empirista, a lo que podríamos llamar pedagogía basada en la evidencia. Soy consciente de que el mayor reto estriba en pasar exento de críticas al presentar esta perspectiva en un ambiente académico donde se desarrollan principalmente discursos epistemológicos que cuestionan la pretensión de la objetividad, la posibilidad de encontrar regularidades a la cuantificación, a la evaluación, y en donde además predominan los planteamientos contestatarios más propositivos sobre las políticas que emanan del gobierno a la calidad de la educación. Asumo el riesgo porque de lo que se trata es de defender la idea de aportar a la construcción de la pedagogía y a uno de nuestros pilares de la sociedad, como es la educación, desde la evidencia empírica, aunque esta idea no sea compartida por la mayoría de la comunidad académica, porque considero que esta tarea no es un asunto de consensos o de psicología de multitudes. Sin dejar de reconocer la importancia de las visiones de teoría crítica, la epistemología feminista, la hermenéutica o de la individualidad del proceso educativo y otras posturas enmarcadas dentro del construccionismo social, trataré de fundamentar una mirada propositiva de la importancia de la evidencia empírica tanto para la construcción lógica como para las decisiones sobre política pública en educación. Haré en primer lugar un breve recorrido por las principales corrientes epistemológicas que han incidido en la definición del campo del conocimiento de la pedagogía y, por supuesto, en la educación educativa, y justificaré la necesidad de hacer investigación empírica para valorar. Luego señalaré algunos de los problemas que se han suscitado en la historia de los argumentos o principios de las ciencias naturales. Mencionaré también algunos de los orígenes de la visión empirista sobre los problemas que abordan las ciencias sociales para fundamentar la importancia de la evidencia en la construcción de la disciplina pedagógica y en la toma de decisiones sobre la educación. Y finalmente, argumentaré sobre la importancia de hacer de la pedagogía una disciplina basada en la evidencia para alcanzar lo que proponemos para una educación de calidad. Una postura dominantes de la pedagogía. La perspectiva de la teoría crítica, resultado de la evolución neomarxista de la Escuela de Frankfurt y del psicoanálisis, la epistemología debe ocuparse de la lucha de los movimientos sociales propios de su tiempo. En nuestra época, el sexismo, el racismo, la construcción de subjetividad, el clasismo y el supuesto de neutralidad de la verdad inmersa en el lenguaje del mundo real. De acuerdo con la teoría crítica, en este último punto, cuando estudiamos la realidad, debemos reconocer que están ligados a las tareas y valores de nuestra situación histórica, por lo que es imposible la neutralidad de la verdad. Un principio fundamental de esta visión consiste en afirmar que las estructuras de la escuela y de clase corresponden directamente a las estructuras de clase de la sociedad y esta correspondencia explica lo que la escuela reproduce, la estructura de clases sociales. Quienes trabajan desde la teoría crítica suelen citar a Marx, Gramsci, Horkheimer, Marcuse, Diderot, Foucault y Habermas para criticar la autonomía que tienen los seres humanos situados históricamente. Sostiene esta teoría que la educación en el mundo occidental está moldeada por las ideologías y estructuras de poder que evolucionaron del capitalismo y su propósito es reproducir estas condiciones de tal manera que ventajas de poder ya existentes. A partir de esta reflexión, la teoría crítica en educación promueve una ideología de la educación como instrumento de transformación para alcanzar la igualdad social, cultural y económica. La finalidad de la teoría crítica aplicada a la educación es la democratización y reconstrucción de la educación, de tal manera que el fin de la justicia social y la equidad y la transparencia puedan orientar la pedagogía y la práctica. Desde esta perspectiva se debe reconstruir la educación, no para ajustarse a la agenda del capital o de las industrias de alta tecnología, sino para democratizar la educación con el fin de avanzar hacia los fines que se trazaron educadores progresivos como Dewey, Freire, Illich, que es el aprendizaje para promover el desarrollo de la individualidad, la ciudadanía y el sentido de comunidad, la justicia social y el fortalecimiento
en todas las formas de vida. Una manera de hacerlo es garantizando que todos los estudiantes tengan acceso a la tecnología y que reciban nuevas alfabetizaciones que les ayuden a enfrentar los retos de la globalización y el multiculturalismo dentro del modelo neoliberal de la educación. Suministrar a todos conocimiento privilegiado permitirá, de acuerdo con la teoría crítica, romper las barreras de género. Sin embargo, argumentan los defensores de esta postura que mantener un currículo estándar en matemáticas, física o lengua extranjera no es una forma de compartir conocimiento privilegiado. Más aún, es mantener la dominante o las estructuras sociales replicándolas en la escuela. La solución para los niños marginados de los procesos diseñados dominantes no es equiparable a ellas, sino instituciones diseñadas para una mayor diversidad de acuerdo con las necesidades particulares de los estudiantes. La forma de salir de estos modelos hegemónicos es a través de la resistencia, pero aún así, afirman los proponentes de la teoría crítica, esta solo sirve para mantener el control de la clase dominante, en la medida en que cuando los integrantes de la clase trabajadora resisten los esfuerzos de la escuela formal, lo único que consiguen es asegurar su condición de clase trabajadora. Argumentos estos que resultan tautológicos, o como diría Popper, imposibles de falsear, porque al igual que con el marxismo, en este tipo de teorías siempre se va a tener respuesta para todo, lo que significa y lo que no, recurriendo a conceptos dentro de la misma teoría y no a los datos empíricos, lo cual es propio del dogmatismo y recuerda el argumento de Popper en la posibilidad de refutación del psicoanálisis. En el ejemplo de Popper, para demostrar la imposibilidad de que la teoría sea, si un niño grita auxilio porque se está ahogando, hay razones psicológicas por las cuales alguien se tira al agua para salvarlo, alguien más a creencia, poniendo la explicación en un estado interno que sirve para explicar cualquier cosa en la medida en que no se sustenta con evidencia por fuera de la teoría que lo crea. Por tanto, el psicoanálisis no tiene valor explicativo ni predictivo, por cuanto ésta no está estructurada para ser sometida a la falsación a pruebas con hechos que puedan mostrar que está equivocada. Quienes no están de acuerdo con este criterio de demarcación entre una teoría y no lo es, dirán que este no es el interés, que se asume que cada fenómeno es singular y en tal sentido la teoría no pretende generalizaciones, lo cual sería entonces el sentido de investigar en educación siguiendo esta perspectiva o de evaluar si cada caso es único. Si no existieran regularidades de los fenómenos que estudiamos, pues como estas pueden tener un valor para interpretar el fenómeno, pero no para transformarla. La conveniencia de una teoría se juzga no solo por su capacidad para comprender, sino para transformar la realidad, afirma el pragmatismo de Dewey y el pionero de la investigación en acción, Levy. Si no fuera así, ¿para qué ser rigurosos con la institución del caso, como se pretende en la IAP, o para qué invitar a los maestros a compartir sus experiencias en la red si cada caso es único? Crítica se encuentra la epistemología feminista. El género, si bien resulta central, no excluye la importancia de otras diferencias sociales como la etnicidad, la clase social, la raza o la religión. Como problemas que aborda y en común a las demás posibles social, está la desconfianza sobre dar por sentado la resistente, el repensar el concepto de objetividad y el cuestionar la tendencia dominante en investigación, aspectos estos relevantes para la pedagogía de la educación en la medida en que los tres tienen que ver con la adquisición del conocimiento. Junto a las otras posturas epistemológicas que la epistemología feminista le presta atención al currículo oculto con el fin de analizarlo y develar la ideología que encierra. Contrario a se analiza lo que cuenta como verdad para explorar de otra manera las cosas, cuestionar la neutralidad y revelar la falsa objetividad o falsa neutralidad de género. La exploración del género en educación se aproxima no solo desde la segregación, desde la búsqueda de la igualdad en la investigación, sobre el currículo, pero también en las instituciones educativas
y a la vez poseen los métodos cualitativos, aunque no siempre. Se trata también de construir la investigación en educación y ver qué se puede deconstruir a través de la epistemología feminista. En primer lugar, la obsesión por la objetividad y la supuesta eliminación de sesgos mediante los métodos positivistas, y segundo, analizar los lentes dentro de esta aproximación. La investigación en la postura positivista se ve como una actividad por fuera de la realidad social, no como una parte que asume de nuevo neutralidad e irresponsabilidad por los resultados obtenidos y por el interés de los datos. En resumidas cuentas, el impacto de la epistemología feminista en la educación ha llamado la atención sobre varios aspectos múltiples. En primer lugar, ha cuestionado el dominio de la investigación convencional, ya sea en términos de sus contenidos o en términos de su metodología. Investigación social, y trae a la luz varios aspectos hasta ahora que no eran considerados en la realidad social. Además, pretende añadir una nueva visión a la percepción del mundo y desafía la ética de género, la subyugación de la mujer y la discriminación. En lugar de presentar las teorías como mapas planos bidimensionales, pretende estudiar las formas en que como profesores, estudiantes, investigadores y escritores están posicionados los fenómenos sociales y educativos dentro de los que son objeto de la investigación en educación. En lugar de insistir y traer objetividad, exactitud y veracidad a la palestra, se critican los procesos, procedimientos y aparatos donde se produce la verdad, el conocimiento y las creencias. La hermenéutica o semiótica general parte del supuesto que el mundo y en particular la sociedad es un texto o un discurso verbal y no verbal. Y lo único que se puede hacer con el discurso es leerlo, escucharlo e interpretarlo, mas no cambiarlo. La hermenéutica denota el estudio de la comprensión, interpretación y el significado. Sus orígenes filosóficos se refieren a la teoría del conocimiento de Heidegger, Geertz, Derrida, Gadamer y a las teorías de Ricoeur y de Habermas. En la hermenéutica de la educación, un concepto central es el de hábitus, mediante el cual las tradiciones son inculcadas, incluyendo la coerción política como formas de control, para lo cual la escuela cumple un papel importante en la reproducción de estos hábitos al facilitar la recepción y asimilación del mensaje. El hecho de transmitir un mensaje dentro de una relación de comunicación pedagógica implica e impone una definición social de lo que amerita una transmisión, el código en el cual el mensaje es transmitido. La persona emite o impone su recepción sobre la persona que se ve obligada a recibirlo, y finalmente el modo de imposición e inculcación del mensaje confiere a la información transmitida su legitimidad y por consiguiente su completo significado. El completo significado de la lección incrustado en el lenguaje mismo incluye un microcosmo entre el maestro como autoridad y el estudiante como dominado, y una reflexión de macrocosmos de relaciones de poder en la sociedad amplia. La recepción de la información por los estudiantes dependerá de su competencia lingüística, la cual estará determinada por su condición de clase social. El conocimiento textual y literario en la escuela, combinado con las correlaciones entre clase social y competencias lingüísticas legítimas, garantiza la hegemonía efectiva dentro de las instituciones educativas. Quienes defienden la postura más radical de la hermenéutica, prueba empírica de las inferencias que se hacen sobre la lectura de un texto, desvaneciendo la distinción entre hecho, ficción, verdad o falso, que todas ellas son puestas como productos de la acción comunicativa. La tesis en esta postura sostiene que la palabra y el objeto son equivalentes o en cualquier caso inseparables. Sostiene que los hechos sociales son símbolos, textos o textos análogos para ser interpretados. Geertz afirmaba, por ejemplo, que la cultura es de textos, un sistema interrelacionado de signos interpretables, lo que lleva como consecuencia que el estudio de la sociedad es una tarea para los semióticos o lingüistas, mas no para los científicos. Al igual que en el psicoanálisis, la hermenéutica ve todo como símbolos de otras cosas. Como afirmó Heidegger, la palabra es el hogar. En consecuencia, no hay nada por fuera del texto, afirmaba Derrida. Y por tanto, no hay una realidad independiente de las palabras, textos, signos, documentos, para poder atrapar dicha realidad.
dicho y a través del discurso. Pero lo cierto es que cuando estudiamos la realidad física, natural o social, como las personas o la sociedad, no lo hacemos mediante la lectura de ellas, sino que lo hacemos de forma empírica para elaborar modelos o teorías sobre esos objetos de estudio. De lo contrario, bastaría con recurrir a diccionarios. Claro, producimos textos, pero como resultado de las investigaciones o pruebas concernientes a estos objetos de estudio. Lo que la hermenéutica llama interpretación de la acción humana no es otra cosa que una hipótesis, pero que requiere confrontación. El hermenéutico no lo hace, se basa únicamente en su intuición, en su forma de entender que la considera infalible más que objeto de prueba empírica. De donde se deriva que para estudiar los fenómenos educativos no tendríamos que salir de la biblioteca o del computador, lo que lleva a concluir que ver a los individuos y sus sociedades es otra cosa que un idealismo propio del estructuralismo, postestructuralismo, antropología simbólica, la teoría crítica y la epistemología feminista, es decir, construccionismo social, la etnometodología y la fenomenología, aproximaciones epistemológicas que ven el mundo como algo no existente independientemente de la creación de quien conoce. ¿Qué sentido tiene que dos teóricos de la pedagogía tengan visiones distintas si no hay un mundo allá afuera que existe independientemente de sus visiones con la cual puedan contrastarla? Si no es así, cada autor estaría ofreciendo una escena de su experiencia distinta, cada uno estaría decretando un mundo, una visión de lo que ve como una forma de organizar la experiencia o de imponer orden a los datos sensoriales, como lo hacen los artistas. Pero entonces, ¿deberíamos formar a los maestros en arte y en el análisis de la subjetividad en lugar de enseñarles a ser científicos, a hacer investigación? El papel de la evidencia en la construcción de la pedagogía. Sin lugar parten las tesis positivistas que afirmaban la neutralidad del investigador, la objetividad absoluta o la búsqueda de verdades apolíticas y la de una única verdad. Pero no hay que tirar todo por la borda. Hay un legado importante de los filósofos griegos, los empiristas británicos, los primeros positivistas, el Círculo de Viena, la importancia de seguir las leyes de la lógica y la relevancia del dato empírico. Pero, ¿qué se considera evidencia y qué no? Problema epistemológico. La evidencia empírica se refiere al conocimiento que proviene por medio de la experiencia, resultado de la observación cuidadosa, de pruebas mediante diseños de investigación que tratan de minimizar los efectos sobre los que se quiere observar, de acuerdo entre observadores, testimonios, revisión de pares, replicaciones de los resultados, entre otras fuentes. Sin lugar a dudas, las observaciones pueden estar cargadas de ideología, de teoría y epistemología, por supuesto, pero la función del investigador es en gran medida minimizar estos efectos en las investigaciones que planifica y en la interpretación de los resultados. Tesis centrales, pero contrario a lo que argumentan los críticos, datos empíricos, por su aparente inhabilidad para capturar los problemas en la educación que identifican en sus reflexiones, pienso que una perspectiva empirista en la pedagogía ofrece una excelente posibilidad para avanzar de los argumentos de las distintas epistemologías anteriormente. En primer lugar, se constituyen la mejor manera de mostrar lo que pretende la crítica sobre la manera como se han construido las teorías científicas y en particular las que tratan el campo de la educación para develar, por ejemplo, la exclusión de la mujer en la producción teórica o las limitaciones impuestas en la producción de quienes no hacen parte de los procesos formales de la educación científica, o para develar el clima en el salón de clase de las escuelas mixtas, de donde se favorece a los niños más que a las niñas, la exclusión del acceso a la tecnología que buena parte de la población escolar, la desigualdad en la ocupación laboral, o para sustentar la idea que gran parte de la investigación social se ha llevado a cabo en y por población masculina, llevando a conclusiones y teorías masculinizadas. Y de paso, ¿sí?, demostrando que las conclusiones de estos estudios se han universalizado para representar la del género, la raza o la condición social. Se afirma, el sujeto está situado social y culturalmente, los estudios empíricos pueden dar cuenta de ello, al revelar cómo esas condiciones inciden en los resultados que se obtienen. Ciertamente, ser mujer, afrodescendiente, pobre o pertenecer a una minoría
debe llamar la atención de los investigadores de la pedagogía para que no se ignoren tales condiciones en una comunidad que se dice investigadora. Pero este es un problema identificado por las visiones epistemológicas mencionadas, debe resolverse desde una aproximación empírica con la teoría y, por supuesto, la reflexión. En consecuencia, el reclamo de estas visiones críticas de la educación pueden ser abordadas dentro de y no dejarlos únicamente en el plano del discurso. De hecho, varios estudios empíricos como los de Libertier y Passerón muestran correlaciones estadísticas entre ciertos factores sociales, origen social, género, sus correspondientes grados de competencia lingüística, con factores de prácticas educacionales, como la selección de los estudiantes y el grado de éxito. Esos estudios muestran predetermina el destino educacional a partir de la selección basada en récords académicos previos. Los niños de las clases trabajadoras están así entrampados en un destino, mientras que las oportunidades que han tenido niños de otras clases sociales han gozado siendo adultos de mayores privilegios. También observan correlaciones entre factores de clase y género en disciplinas particulares. Todo esto basado en evidencia. El apoyo en una epistemología empírica no demanda un con la ciencia y sí sirve para demostrar las inequidades en la educación, las barreras impuestas a las mujeres al acceso al conocimiento, la ecuación de ciertas metodologías para entender un fenómeno, complementando, por supuesto, su descripción y análisis con métodos alternativos, así llamados cualitativos. De esta manera, los métodos de indagación se pueden mejorar al combinar los principios de la lógica apoyadas empíricamente que visibilizan los obstáculos y para apoyar así los cuestionamientos sobre la manera como se manejan los procesos educativos. Antecedentes de la evidencia como soporte a la ciencia social. Sin lugar a dudas, el proceso que habían obtenido desde el siglo XVII, gracias a haberse distanciado de la teología y del idealismo, como sucedió con la teoría de Newton, representó un ejemplo importante a seguir para las ciencias sociales, al asumir que una aproximación metodológica distinta, tanto para la sociología dentro de las posturas del positivismo como para el marxismo, al plantearse la posibilidad de descubrir leyes que rigen la sociedad desde una perspectiva natural o materialista. No obstante, el tomar prestado algunos de los supuestos de estas disciplinas conllevó algunos problemas. Son ampliamente conocidas las críticas al positivismo en su incursión a las ciencias sociales, cuestionamientos que se hicieron desde los tiempos de la Escuela de Frankfurt y las protestas de mayo del 68 en contra de la ciencia en general. Por otra parte, el entusiasmo inicial con que se acogió en algunas de las ciencias sociales la noción de paradigma propuesto por Kuhn y que calaba muy bien para comprender el desarrollo histórico para un periodo de la física, le siguió una frustración por cuanto en esta disciplina los paradigmas no se sustituyen unos a otros, como sí ocurría en la física del siglo XVII y siglo XVIII, de la que seguramente estaba hablando Kuhn. Resulta simplista suponer que con el desarrollo del conocimiento en los dos últimos siglos, una disciplina puede identificarse con un solo paradigma. No sucede así, por ejemplo, en biología, psicología o economía. Palabras. No hay un periodo de ciencia normal y adoptar un solo paradigma parecería más una invitación, como afirma Bunge, al dogmatismo. Además, parece simplista la noción de paradigma a la hora de comprender las distintas dimensiones de una disciplina social, entre las que se debe mencionar la comunidad investigadora, la sociedad general que sostiene la comunidad científica, la acumulación de los que se vale la comunidad científica, los problemas que estudia y los fines que persigue dicha comunidad, la metódica de la disciplina, los vínculos con otra disciplina, los supuestos y de orden social que asume cada disciplina, aspectos que el mismo Bunge, proponente o defensor del positivismo en alguna época, reconoce ahora como importantes para disciplina científica. Pero también dentro de las ciencias sociales se han hecho generalizaciones sociales, como cuando al decir Weber que al ser las ciencias
y al caracterizarse por unas dinámicas muy cambiantes, resulta imposible encontrar regularidades y por tanto buscar la predicción. Argumento este que se ha utilizado para disuadir a los estudiantes de hacer estudios empíricos, mostrando la ciencia social como un, conociendo que el autor, que vivió entre 1864 y 1920, se refiere principalmente a la sociología y no a todos los campos de las ciencias sociales. Allá ellos. De nuevo, si no existieran ciertas regularidades en la economía, en personas y en los procesos de enseñanza-aprendizaje, de sentido la investigación y sería infructuoso cualquier labor que se emprendiera para tomar decisiones económicas, educativas o orientadas al cambio del comportamiento. O solo nos quedaría la investigación para contemplar y cuestionar. ¿Cómo estaría la didáctica y en general la educación de haber hecho caso a este pedagogía basada en la evidencia? El siglo XXI hay exigencia de responsabilidad mediante instituciones que prestan servicios públicos en recursos del Estado, que vienen de los impuestos de los ciudadanos. Y la educación no es ajena a este reclamo del público. ¿Qué tan efectiva está siendo la educación y las políticas que surgen del gobierno para mejorarla? La sociedad civil comienza a preocuparse ahora por la educación. Cito algunos artículos de prensa. Los pobres resultados alcanzados en las pruebas de del Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes, PISA, de las últimas mediciones, han dado lugar a reclamos de la sociedad acerca de la calidad de la educación. Y cito también una serie de documentos recientes. Estamos en la era de la evidencia. La sociedad espera que las políticas educativas que se diseñen en los programas de gobierno tengan un resultado favorable en la calidad de la educación y para ello se requiere de pruebas. Lo que no se evalúa no puede cambiarse. Como lo hemos mencionado en otra parte, se tiene la expectativa de que las instituciones educativas sean responsables en el logro de los mejores resultados de sus integrantes, pero además que en la búsqueda de este propósito se valgan de los métodos científicamente más válidos en la preparación de las personas para la vida en sociedad. Se espera que los programas educativos que se ponen a prueba en escolares en forma de planes curriculares OPEI demuestren su efectividad. A partir de las experiencias conseguidas sobre didácticas como los proyectos de aula, aprendizaje basado en problemas, la enseñanza para la comprensión, el aprendizaje situado, la enseñanza virtual, se afirma que resultan efectivas en la enseñanza. Pero ¿qué evidencia respalda estas afirmaciones? Que está todavía en exploración, parafraseando a Lakatos o a Lakatos, ¿qué hay en el núcleo duro de la pedagogía? Es necesario que se haga una observación cuidadosa, se diseñen con precisión y se pongan a prueba empírica las teorías sobre el aprendizaje y la didáctica. Se recolecte información de forma sistemática y se valore la acción que produce, poniendo a prueba los planteamientos teóricos en situaciones prácticas. Con un dado en los datos empíricos se puede transformar la producción del conocimiento en la medida que permiten hacer seguimiento a estos cambios. Y aquí la importancia de la investigación pedagógica y de la evidencia empírica que provenga de estas ideas políticas para que la política educativa no sea el resultado de las ideas políticas improvisadas, sino de los resultados o recomendaciones que pueden derivarse de las investigaciones que se adelantan en las universidades. Las políticas educativas no pueden limitarse a ampliar coberturas, ampliar cupos de maestros o evaluarlos. Deben liderar junto con las universidades y aquí nuestra responsabilidad con la sociedad. Lo que debe hacerse en educación. Es por esto que las revisiones sistemáticas de la literatura y los metaanálisis de investigaciones han venido ocupando una posición cada vez más importante en la educación, gracias a lo cual se puede conseguir información relevante para el diseño de política pública y la gestión en educación. La pedagogía tiene los requisitos que caracterizan a una disciplina científica. Tiene un objeto de estudio propio, que es la educación. Comparte un conjunto de principios o supuestos acerca de lo que se entiende por enseñar y por el sujeto que aprende. Contiene un conjunto de teorías imbrincadas en varias disciplinas que dan cuenta del proceso de la enseñanza y el aprendizaje y emplea métodos empíricos, cualitativos y cuantitativos apoyados en la observación para fundamentar sus teorías. Los maestros necesitan tomar decisiones y estas deben provenir de lo que se sabe para educar y mejorar su ejercicio docente.
La enseñanza debe estar basada en los resultados de la investigación pedagógica si se quiere avanzar en educabilidad. La política educativa basada en la evidencia. Es por esto que también debemos referirnos a la educación basada en la evidencia. Como sabemos, en los años recientes, la evidencia empírica se ha constituido en fuente principal de debates académicos y toma de decisiones en las políticas educativas, programas de capacitación y evaluación docente, becas estudiantiles de parte del gobierno y entidades particulares, y en la definición de factores asociados a la calidad educativa para mejorar la condición de la escuela, tanto en el plano internacional como en el nacional. Una política educativa basada en la evidencia deberá estar fundamentada en estudios científicos rigurosos que permitan sustentar prácticas educativas orientadas a conseguir resultados fehacientes de la política educativa, de tal manera que las decisiones no estén basadas en la ideología del gobierno de turno, sino en la efectividad para resolver problemas, buscando con ello que la sociedad demande la continuidad de estos programas, así cambie el gobierno. A este propósito está la definición de indicadores de impacto que evalúen tanto los efectos directos e indirectos de una política que se introduce, controlando los factores que pueden estar afectando los resultados y con la posibilidad de que estos indicadores sean sensibles y confiables, de tal manera que permitan el seguimiento y monitoreo de las decisiones que se tomen. En nuestro país se han introducido varios indicadores para hacerle seguimiento a la educación, que incluyen las pruebas de estado, Saber 11, los resultados del programa PISA, los CAES, el índice sintético de la calidad educativa. Por supuesto, que estos datos solo servirían si se gestionan adecuadamente los recursos y el currículo, y si se cuenta con el apoyo del Estado en el caso de los colegios públicos para mejorar las condiciones de infraestructura, capacitación docente y conseguir más recursos para los salarios de los profesores. Y evidentemente, aquí lo importante, si se logra establecer una relación de interdependencia entre los arreglos que se dan educativas en el día a día y los resultados que estos planes consigan sobre los indicadores y los incentivos económicos para las instituciones y para los docentes. ¿Y cuál puede ser el papel de la investigación? Las decisiones deberán ser tomadas a partir de lo que indiquen los hallazgos de los estudios que muestren de qué manera se consigue una formación más integral, se adquiere de forma más eficiente el conocimiento en el lenguaje, la matemática, la ciencia, etc. Es por esto que resulta fundamental para quienes diseñan políticas públicas sobre la educación y para los investigadores en formación que se conozcan los programas y estrategias educativas que han mostrado su eficacia, efectividad, satisfacción, entre otros criterios, y que reconozcan la importancia de conocer y construir indicadores cualitativos y cuantitativos de evaluación de los distintos programas educativos que se vienen implementando en el país. Estos indicadores recoger la evidencia necesaria para validar las prácticas que hasta el momento no han sido probadas, resolver problemas, evitar procedimientos que incluso puedan ser dañinos y crear mejoras que conduzcan a un aprendizaje más completo. Por esto hablamos de una pedagogía basada en la evidencia, pero también es necesario que la política educativa y las comunidades que lideran procesos educativos sobre los cuales fundamentar sus decisiones. De aquí la importancia de definir indicadores que permitan examinar resultados de los distintos programas que se proponen y que pueda tener una política pública en educación. Las políticas deben fundamentarse en la mejor información disponible a la fecha, más que en la ideología o los intereses políticos de todo. Conclusión. Estamos en la era de la evidencia. No se trata de desconocer las distintas miradas epistemológicas, diferentes métodos que guían la investigación en pedagogía, y mucho menos sostener que la evidencia empírica sea la única fuente de conocimiento para abordar los problemas de la educación. Lo que se plantea es que la evidencia empírica debe ser una fuente importante de información para la construcción de la pedagogía como disciplina científica y las decisiones que se tomen en la educación. No por darle importancia a las fuentes empíricas se está defendiendo el positivismo, como tampoco se está adoptando una visión reduccionista del fenómeno educativo que compromete a la disciplina pedagógica con la formación en el pensamiento creativo y crítico, en valores democráticos y morales, por lo que enfocar la educación únicamente hacia los resultados de unas pruebas que no incorporan estos objetivos formativos resulta insuficiente
para evaluar el alcance de todos estos propósitos formativos. Esto no significa que no puedan desarrollarse indicadores objetivos y subjetivos de estos complejos propósitos de la educación. Sin lugar a dudas, los indicadores que sirven para evaluar la educación no son todos los que deben ser y será necesario afinar los existentes. La solución no es eliminarlos, sino mejorarlos. Se hace necesario igualmente construir aproximaciones metodológicas que permitan investigar la complejidad del fenómeno educativo, incorporar sin asumir que la investigación educativa basada en la evidencia sea la única fuente de información para la toma de decisiones. Simplemente se está señalando la importancia de esta fuente de conocimiento para mejorar la educación. Porque tenemos una responsabilidad social, debemos construir una pedagogía y una educación basada en la evidencia. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, Pablo. Como saben, no hay espacio para la interacción en el espacio de la cátedra y siempre la invitación ha sido a aguantar la duración. Quiero pedirles que, si saben de colegas que estén interesados en inscribirse al doctorado, se encuentran abiertas las inscripciones para aspirantes. Se está vendiendo lo que técnicamente se llama el PIN para que se inscriban aspirantes entre esta semana y la próxima. Les agradecemos mucho si divulgan esta opción. Ya tenemos una buenas solicitudes, pero por supuesto quisiéramos tener muchas más. Les agradecemos, nos vemos la próxima semana. Tenemos la lección de la profesora Isabel Garzón. Muchas gracias, Pablo. Chévere, Pablo. Se nos rompieron nuestros castos oídos. Me gusta verte. Vine a escuchar. Pues,